Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta bella tarde, mañana, noche? Dependiendo de la hora en que vayan a ver este programa. El Señor Jesús los bendiga, los guarde y los proteja. Espero que haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús. Y que sea el Señor hoy hablándonos nuevamente por medio de su palabra. Gracias a Él por permitirnos estar acá, por permitirnos compartir nuevamente una porción de su palabra y poder estar acá para aprender acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos hable, nos guarde y nos enseñe. Amén. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Padre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, divino Rey, para que seas tú en este momento tomando el control de estas palabras que vamos a tener, de este tiempo, de este espacio, de compartir tu palabra, de compartir cada cosa que tú nos quieras enseñar. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más acerca de tu palabra, almacenarla. Perdona si hemos fallado, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a seguir cada día adelante. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que es de aprender mucho, que nos ha enseñado mucho en la escritura, y es el apóstol Pablo. Y el título de hoy es Seguir a Jesús como lo hizo Pablo. ¿Cómo siguió el apóstol Pablo a Jesús? El apóstol Pablo pasó de ser un persecutor a un ferviente seguidor de Cristo, predicador, hizo de todo, misionero, escribió, estuvo preso, desde la cárcel escribía. Pablo hizo muchas cosas, todo por el amor a Jesús, todo por el amor a Jesús, porque Jesús cambió su vida. Entonces yo creo que de esa misma manera ese es el ejemplo que nosotros tenemos para poder seguir a Cristo y caminar con Jesús. Amén. Entonces, en 1 Corintios 11:1 dice, Pablo, el mismo Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, nosotros debemos imitar a esa persona que nos lleve al camino a Cristo. Hoy en día hay muchos que quieren imitar a artistas, a gente popular, a gente con dinero, bueno, un montón de gente, un montón de personas que quizás no merecen que uno las imite, porque en realidad nosotros tenemos que imitar a Jesús. Entonces, Pablo no dijo en ningún momento que miraran la vida de él que era perfecta. Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo, miren a Cristo a través de mi vida. Por eso Pablo nos dice que nosotros somos cartas leíbles, porque nosotros donde estemos tenemos que siempre representar a Jesús. O sea, todo el que se tope con nosotros tiene que encontrar algo diferente, tiene que ver algo diferente de nosotros, que nos ayude y les ayude a ser mejores personas, y más que ser mejores personas, a enamorarse de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Puras cartas para que la gente y para poder alcanzar eso que buscamos, que es agradar a Jesús. Pablo pasó de persecutor a perseguido. Pablo perseguía a la iglesia cristiana, pero después a él lo perseguían, lo apedrearon, lo metieron preso, estuvieron a punto de matarlo. Entonces Pablo pasó de eso, pasó de ser un religioso a un enamorado de Jesús. Pablo, como romano, defendía a Roma y todas sus leyes y todas sus cosas, pero luego pasó a ser un enamorado de Jesús. Escribió cartas de la cárcel, Caminos y lágrimas. Pablo supo lo que era seguir a Jesús, cuánto costaba seguir a Jesús. Pablo se supo. Si alguien supo el valor y el dolor y todo lo que costaba seguir a Jesús, fue Pablo. Por eso el Señor, cuando Pablo va bajando a Damasco, que el Señor se le aparece y lo deja ciego, de ahí se lo llevan y entonces dice el Señor, porque este hombre es necesario que sepa lo que es padecer por mi nombre. Y Pablo lo supo muy bien que lo supo Pablo. Entonces Pablo nos deja varias enseñanzas que tenemos que aplicar nosotros y las vamos a ver acá. Entonces, una de las grandes enseñanzas que nos deja Pablo es que tenemos que vivir por gracia, no por religión.
Nosotros vivimos por gracia. Acuérdate que estamos en la dispensación de la gracia. En algún momento hablaremos de las dispensaciones. Vamos a hablar de las dispensaciones para que ustedes entiendan cuando yo hablo de dispensaciones, que de pronto uno no entiende, pero es un tema que es muy bueno. En las dispensaciones que han pasado, en la que estamos viviendo y la que viene, y en la que estamos viviendo la dispensación de la gracia. Entonces Pablo sigue a Jesús viviendo por gracia, no por religión. Pablo vivía por la gracia, ya la religiosidad la había dejado atrás. Entonces en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. O sea, Pablo ya sabía por qué era salvo. Él antes apedreaba a los cristianos, Esteban murió a sus pies, y como ese gran mártir que fue Esteban, y Pablo pasó de eso, de ser ese, digámoslo así, violento, que perseguía a la iglesia, a decir estas palabras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Aquí no es el que más haga, hay que hacer, claro, obvio, pero lo más importante es la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Como Pablo o como quién? ¿O como nosotros? ¿Cómo tenemos nuestra fe? ¿Cuál es la medida de nuestra fe hoy? Entonces, en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo, va lo que empieza a decir Pablo, estoy justamente crucificado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que Pablo era, ya no había nada de él. Y todo empezó a ser en pro de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza que Pablo nos deja a nosotros. Pablo nos deja como enseñanza que debemos de vivir de esa manera. De una manera que estemos crucificados con Cristo Jesús. ¿Crucificados en qué? No vaya en la cruz colgado, no. Crucificando, como siempre se lo he dicho, todos nuestros pecados, toda nuestra manera de vivir vieja, todo lo que al Señor no le agrada. Yo sé que es difícil porque somos humanos y tarde que temprano, o temprano, más temprano que tarde, en ocasiones vamos a estar fallándole al Señor Jesús. Y vamos a estar fallándole, pecando, haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que esta carne quiere hacer, hay que llevarlo allá cautivo, a esa cruz, para que sea el Señor Jesús cambiando. Pablo era fariseo de fariseos, él lo decía, en Filipenses lo dijo, fariseo de fariseos. Lo tenía todo en religión y nada en el corazón. Pablo era religioso a morir, pero no nada en el corazón. Él era religioso, fanático a acabar con todo lo que fuera en pro de Jesucristo. Él iba en pro de acabarlo. Hasta que él entendió, porque Cristo se le aparece, él entiende que Jesús vino a mejorar la religión que tenían para darle una nueva vida a la gente. Eso fue lo que Pablo entendió y eso fue lo que él se dedicó a predicar. Jesús no vino a hacer religión, no. Nosotros no podemos ser religiosos más. Jesús no vino a traer religión, a traernos religión. Jesús vino a traernos salvación. Y por esa salvación es que nosotros tenemos que estar. Él vino a darnos una nueva vida, una nueva identidad, una nueva persona, un nuevo carácter, a cambiar completamente la vida que nosotros éramos para hacer otra que le agrade a Él. Vuelvo y le repito, en algún momento vamos a fallar, pero la esperanza que hay es que así fallemos, nosotros vamos a poder tener en Cristo esa esperanza de que Él nos va a restaurar y que Él nos va a levantar cada que nosotros caigamos, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Él. Entonces, el error de hoy, de la gente de hoy, es creer que seguir a Jesús es portarse bien para que Dios me quiera. Yo me porto bien para que Dios me quiera a mí, para que Jesús me quiera yo me tengo que portar bien. Y no es así, no es así. Porque Pablo decía,
Pablo decía que ya Dios nos quiso a nosotros desde la cruz, por eso murió por nosotros. O sea, Él ya nos quiso. Por más que usted haga cosas bien o no bien, el Señor siempre lo va a querer a uno. Entonces, nuestra vida, agradar a Dios no es manejarme bien y ya por eso, no. Solo manejarme bien porque con eso agrado a Dios, no. Es manejarme bien, hacer las cosas bien, porque eso hace parte de la vida que yo decidí vivir en Cristo. Y eso es lo que Pablo nos amaba. Nos hablaba. Por eso el Señor Jesús murió en esa cruz. Él murió en esa cruz porque Él ya nos amó a nosotros. Antes de que nosotros la amáramos a Él, Él nos amó a nosotros. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay. La gracia no es permiso para pecar. El hecho de que vivamos en la gracia y el hecho de que las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana, no significa que nosotros tengamos que coger el pecado por deporte. Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces pecamos conscientemente. Muchas veces pecamos adrede. Muchas veces pecamos sabiendo que estamos ofendiendo a Dios. Y ahí esa es la manera en que tenemos que dejar de hacerlo. Si yo chismeo a propósito, si yo hablo del prójimo y hablo mal del prójimo a propósito, si yo robo a propósito, si yo sé que estoy casado y estoy mirando a una mujer o un hombre, si es hombre o mujer, estoy pecando a propósito porque yo sé que eso está mal. En la línea del pecado, el chismoso y el asesino, siempre le he dicho, está en la misma línea. Entonces no hay uno más alto que el otro, todos somos iguales. Romanos 6 dice que es poder para no querer pecar más. O sea, el Señor llega a nosotros para nosotros no querer pecar más. ¿Cuándo entendemos eso? Cuando yo tengo el pecado, puedo hacer el pecado, puedo participar del pecado, pero no lo quiero hacer. Lo puedo hacer, pero no quiero. Ahí soy libre. Otra cosa es cuando siento que lo quiero hacer, pero me contengo, estoy absteniéndome. Ahí no estoy libre, estoy esclavo todavía. Pero cuando yo lo puedo hacer, pero no me nace hacerlo, ya no lo quiero, ahí estoy viviendo en libertad. Y eso es lo que decía Pablo. Eso es una de las cosas que nos decía Pablo. Yo quiero una pregunta que nos hagamos. Nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué? ¿Por miedo o por amor? ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque si seguimos a Jesús por miedo, está grave la cosa. Está grave. Nosotros tenemos que seguir a Jesús por amor. Por amor tenemos que seguir. La religión dice haz. Eso dice la religión, vaya, haga. La gracia dice hecho está. Eso dice la gracia. Hecho está. Eso está en Juan 19:30. Hecho está. La religión dice usted entre más haga. El Señor dice hecho está. O sea, lo que tienes que seguirme y obedecerme a mí. Eso es lo que el Señor dice. Otra de las cosas que Pablo nos enseña y nos deja es que a Jesús se sigue con una mente renovada, no conformada, una mente renovada. Renovar lo que tanto hablábamos de esta maquinita de acá, renovarla. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Renovar la mente. Y Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensar. O sea, Pablo dejó de pensar la manera en que él llevaba. Por eso aquí decimos seguir a Jesús como lo seguía Pablo. Pablo primero pensaba en asesinar, en perseguir, en encarcelar, en erradicar todo lo que fuera cristiano, todo lo que hablara de Jesús. Eso era lo que quería. Pero Pablo nos enseña que su mente se renovó. Por eso no nos conformemos a este mundo. Yo sé que hay muchas cosas que hemos tenido de acá de la tierra. Yo sé que el mundo nos ha enseñado muchas cosas por medio de vista, de oído, de tacto, de cosas que hemos vivido en el transcurrir de los años que tengamos.
Y eso ha hecho que nuestra mente esté cargada con un montón de información y de cosas que este mundo tiene. Pablo nos dice que tenemos que renovar esa mente. Lo que tenemos acá, que el mundo nos enseñó, tenemos que renovarlo para dejar entrar las cosas que Cristo quiere que nosotros entendamos, para poder vivir una vida consagrada a Él, para poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, en honestidad, en servicio, en amor. Todo eso es lo que el Señor quiere, pero para eso nosotros tenemos que formatear este chip, tenemos que hacerle un ajuste a todo esto para cambiar nuestra manera de pensar. Si bebía, ya no bebo. Si fornicaba, ya no fornico. Si robaba, ya no robo. Si asesinaba, ya no asesino. Si maltrataba, ya no maltrato. Si mentía, ya no miento. Si chismeaba, ya... Todo eso hay que ir cambiando ese chip. Eso es lo que Pablo nos dice. Y para eso, ahí en Filipenses, nos dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensar. Empecemos a pensar en cosas que nos lleven a poder y nos ayuden a cambiar la mente, nos ayuden a cambiar los pensamientos que tenemos y que hemos tenido, porque si no va a ser muy difícil. Yo sé que hoy es difícil por las redes sociales, hoy es difícil por la tecnología, hoy es difícil por el internet, hoy es difícil por tanta cosa que nos bombardea a la mente. A la mente entran las cosas por el ojo, por el oído, por ahí entran muchas cosas. Entonces tenemos que hacer hacer un tamizaje en ella para no dejar que todas esas cosas entren a contaminar lo que el Señor quiere limpiar o lo que el Señor ya ha limpiado. Entonces Pablo nos enseña eso, que hay que formatear la mente. Pablo sabía que la batalla se gana o se pierde en la mente. Pablo estaba claro con eso. Pablo sabía que no se ganaba con espadas, no. Él sabía que con la mente. Entonces, ¿por qué lo sabía? Porque en Colosenses 2.8 dice, llevar cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese pensamiento, uno a veces llega a una propuesta y no, yo voy a hacer esto, no, llévelo cautivo allá, a que el Señor lo limpie, a que el Señor le ayude a limpiar, a hacerlo nuevo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Hay que pensar como siervo. Nosotros tenemos que aprender a pensar como siervo. Si no pensamos como siervo, nos va a ser muy difícil. Se nos va a hacer muy difícil. Nosotros tenemos que pensar como siervo. A veces nosotros pensamos de muchas otras maneras, pero no como un siervo de Dios. ¿Cómo pensaría un siervo de Dios? Como pensaba Pablo. Pablo era un siervo de Dios. Y él pensaba y hacía las cosas de la manera que agradaran a Dios. Así es que nosotros tenemos que pensar. Las redes, los chismes, la pornografía, el afán, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos y se queda en la mente, lo que les decía. Si no renovamos la mente con la palabra, el mundo es el que va a formatear la mente. La manera de formatear nuestra mente es por medio de las escrituras, por medio de esto, por medio de escuchar la palabra, por medio de pasar tiempo en intimidad con el Señor, por medio de la oración con el Señor Jesús. Esa es la manera de formatear nuestra mente. Si no lo hacemos, el que va a formatear nuestra mente es el mundo. Uno puede empezar a practicar un ayuno de redes sociales. Si hay alguno que está muy pegado al TikTok y eso es todo el día y dele, hay que ayunar a eso. 1, 2 horas o un día y empezar a mermar, a menguar todas esas cosas. Ese día que uno mengue de las redes sociales, ese día que usted busca de la palabra del Señor, es intercambiar una cosa con otra. Esa es la manera en que Pablo hacía. Pablo cambió una cosa por la otra. En el tiempo de Pablo no había redes sociales, no había nada de esas cosas, pero habían cosas que a Pablo lo dañaban mucho y lo traían, eran sus pensamientos de lo que él era, de lo como él fue, la persecución. Entonces Pablo fue cambiando todo eso. ¿Por qué? Por llevar cautivo y por empezar a seguir a Jesús. Ese es el ejemplo que Pablo nos deja a nosotros. Entonces Pablo nos sigue diciendo y nos enseña otra parte, que es que Pablo seguía a Jesús amando a la iglesia. Pablo amaba a la iglesia, él no usaba la iglesia, él amaba a la iglesia. Pablo llega después de que ya la iglesia está conformada, ojo. Pablo llega después y él amaba a la iglesia, él amaba a la iglesia. En 1 Corintios 12:27 dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos el cuerpo de Cristo. Usted, yo, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso no se le puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 4,
2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pablo ama a la iglesia. Nosotros tenemos que amar a la iglesia. La iglesia son los hermanos. Por eso Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia. Soporte a su hermano, soporte a su prójimo. Tenga paciencia. Porque es que eso hace parte de lo que Pablo nos enseña, de amar a la iglesia. Pablo amó a la iglesia. Pablo amó a la iglesia. Pablo le escribió a iglesias con problemas. Chisme en Corintios. Legalismo que había en Gálatas, a los Gálatas, en Galacia. El desánimo que había en Tesalónica. Y él nunca dijo, váyanse a otra iglesia mejor. Pablo no dijo eso. Pablo lo que decía era, arréglenlo como familia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo más difícil de nosotros, si alguien me ofende, yo dejo de hablarle y me voy y no hablo más. Y ya no hace parte y que se resuelva y ya. Esa es la manera de nosotros. ¿Y cuál es la de Jesús? Pablo dice, arréglenlo en familia. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, arréglenlo en familia. Pablo enseñaba que el amor es la marca número 1. Por eso estamos hablando todo esto del apóstol Pablo, porque son cosas que el apóstol Pablo nos enseñó. Entonces Pablo enseñaba que la marca número 1 era el amor. Teníamos que amarnos. Teníamos que amarnos. Que teníamos que perdonarnos como Cristo nos perdonó. Usted perdona, ¿cuántas veces le ha perdonado Jesús? ¿Qué cosa le ha perdonado Jesús a usted? ¿Qué cosa le sigue perdonando el Señor a uno? Y usted a alguien le ofende y usted no es capaz de perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que a veces nos falta ser como Pablo. El apóstol Pablo quedó en las escrituras y todas las cartas del apóstol Pablo que llegaron, que es el hombre que más escribió en la Biblia y que quedaron ahí escritas, son ¿para qué? Para que nosotros pongamos en práctica todo lo que él dejó ahí y poder vivir una vida conforme al Señor, que le agrade al Señor. Para eso fue que quedaron ahí. Entonces, Pablo nos enseña que nos soportemos, que nos amemos, que nos soportemos, que nos perdonemos. Pablo hablaba mucho de eso y él le hablaba de eso a las iglesias. Aún estando preso, él les mandaba. Entonces, nosotros, si queremos ser como Jesús, caminar, mirar a Pablo como el ejemplo para nosotros poder seguir a Jesús, tenemos que hacer eso. Es imposible agradar a Dios si usted odia a su prójimo. Es imposible agradar a Dios si usted detesta a su hermano. Es imposible agradar a Dios si usted ve a su hermano con necesidad, usted lo puede ayudar, ya que resuelva él. Es imposible. Créame, es imposible. No se puede. No se puede. Hay que amar al prójimo. Hoy es fácil seguir a Jesús solo. Mucha gente que dice, no, yo sigo a Jesús a mi manera. Eso es lo más fácil que hay. Eso es lo más fácil que hay. Pero lo difícil es seguirlo con gente imperfecta, que lo hiere a uno. Pero es que ahí es donde uno crece. Uno crece con gente imperfecta. Usted nunca, nadie va a madurar solo. Nadie. Y si usted busca una iglesia imperfecta, una iglesia perfecta no la va a encontrar. Todas las iglesias son imperfectas. Todas las iglesias son imperfectas. No busca una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. En la iglesia se le perdona. La iglesia es la que sirve. La iglesia es la que permanece. Esa. Deje de buscar una iglesia perfecta. O hermanos perfectos o familia perfecta. Que no hay. No hay familia perfecta. El único perfecto es Dios. De resto, no hay nada perfecto acá. Bajo el cielo no hay nada perfecto. Un humano perfecto no lo hay. Una familia perfecta no lo hay. Una empresa perfecta no la hay. Una iglesia perfecta no lo hay. Una universidad perfecta no la hay. Un gobierno perfecto no lo hay. Nunca lo va a haber. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. ¿Y sabe por qué? Porque la gran mayoría todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y no es Cristo el que gobierna su vida. Entonces, Pablo nos manda a eso, nos enseña eso. Pablo nos exhorta a eso.
¿Qué hermano enseña a Pablo? A seguir a Jesús. Pablo nos enseña a seguir a Jesús con gozo, aún en medio de la prueba. Pablo sí que sabía eso, Pablo fue maestro de eso. Y él con el mismo gozo seguía a Jesús. En Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso me gozo en las debilidades. Pablo nos enseña a seguir a Jesús con gozo, aún en medio de la prueba, aún en medio del problema. Pero cuando llega el problema en nuestras vidas, cuando llega la dificultad en nuestras vidas, el gozo se nos va. Se baja el gallinazo y se va la paloma. Eso es lo que pasa. Y Pablo nos enseña que aún en la tribulación, en la dificultad, en la necesidad, en lo que sea, siempre tenemos que seguir con gozo al Señor Jesús. Siempre tenemos que seguir con gozo a Dios. Siempre tenemos que seguir con gozo. Y esta es la más espantante. Cuando Pablo le escribe a los filipenses la carta del gozo, porque esa es la carta que Pablo le escribe a los filipenses, y se la escribe desde la cárcel. ¿Usted se imagina uno en la cárcel escribir con gozo? Y escribirle que perseveren con gozo, estando usted preso. Usted lo haría, yo lo haría. Para uno poderlo hacer, tiene que tener a Cristo en el corazón y que sea Cristo el que viva en uno. Aunque Pablo lo hizo así. Pablo lo hizo con cadenas de frío. Pablo decía, aún estando ahí, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo tenía por sumo gozo vivir para el Señor. Pablo no le importaba cómo estuviera el ambiente, cómo estuvieran las circunstancias, que haya pasado, que haya perdido. Eso no le importaba a Pablo. Pablo lo único que le importaba era que Cristo vivía en él. Y por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo morirse era una ganancia porque él sabía para dónde iba. Iba para una eternidad con Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de Pablo para poder seguir a Jesús como Pablo lo siguió. ¿Cuál era uno de los secretos de Pablo? Pablo no ponía su gozo en las circunstancias, sino en Cristo. Pablo no ponía su gozo si llegaba mucha plata, si tenía un buen trabajo, si le había ido en un estudio, que si la esposa... Pablo no ponía nada. Si llegaba la muerte, si llegaba la enfermedad, no le importaba. Pablo ponía su gozo en Cristo. Lo primero era Cristo y lo otro, si llegaba bien y si no llegaba también, y si había enfermedad. Por eso él decía, el morir era ganancia. Porque lo primero para él era Cristo. Él ponía su felicidad, su gozo y todo lo ponía en Cristo Jesús. Jesús era lo primero para él. Entonces, Pablo, en una de esas noches, allá en Hechos 16:25, cuenta y narra que Pablo y Silas estaban presos, Pablo y Silas. Y empezaron a alabar y a cantar a medianoche en el calabozo. Alabar y cantar estando presos. La gente presa llora, dice yo soy inocente, dice esto, lo otro, pita. Pero Pablo se gozaba aún estando preso. Esa es la manera en que Pablo nos enseña a nosotros a seguir a Jesús. Nosotros tenemos que seguir a Jesús de la manera en que Pablo lo hacía. Y Pablo nos enseña esa parte. Nosotros hoy solo seguimos a Jesús cuando las cosas están bien. Voy a la iglesia, hoy tengo ánimos para ir a la iglesia. Vean, ¿qué tal que el Señor Jesús nos dijera a nosotros, hoy tengo ánimos para darle vida? No, Él nos da vida porque nos ama. Y nosotros cómo le respondemos y cómo le volvemos. Solo cuando las cosas van bien. Pero cuando van mal, ¿qué voy a ir por allá? ¿Qué voy a buscar de Dios? Yo tengo que resolver, yo tengo que vivir mi vida, tengo que saber cómo hago. Yo muchas veces, yo hablo en primera persona para no poner a nadie. Yo muchas veces decía, si yo no trabajo no como. Oiga, ¿cómo así? Que Dios, no, yo tengo que trabajar, madrugar y trabajar. Y yo ponía por encima muchas cosas antes que Dios.
Y hoy entiendo que cuando lo pongo a Él por delante, todas las cosas llegan por añadidura. Cuando yo lo pongo a Él como primero, todas las cosas llegan por añadidura. Entonces Pablo, hoy en día la gente solo sigue a Jesús cuando las cosas van bien. La gente sigue la bendición. Y nosotros muchas veces seguimos la bendición y no a Jesús. Qué tristeza, ¿no? Nosotros muchas veces seguimos lo que el Señor nos pueda dar, lo que el Señor nos pueda bendecir, el milagro que el Señor pueda hacer, pues no seguimos a Jesús. Eso nos pasa a nosotros hoy en día. Eso nos pasa a nosotros hoy en día, hermanos. Es decir, seguir a Jesús es decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es seguir a Jesús, como Pablo. Adversidad, enfermedad, desempleo, divorcio, muerte. Todo eso lo puedo soportar y sobrellevar en Cristo, porque Él me fortalece. Si nosotros no hacemos esta aplicación como Pablo la hizo, créame que vamos a seguir por este mundo sonando como tarros, como carretas con una piedra, no más. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos hijos de Él y que vivamos libres y felices. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que permanecer fieles. Gane o pierda, caiga, me enferme, muera, haya lo que haya, pase lo que pase. Nosotros tenemos que permanecer fieles, fieles. Aun cuando perdamos, aun cuando nos falten muchas cosas, aun cuando nosotros estemos en dificultades, aun cuando el mundo se ponga en contra, aun cuando pasen muchas cosas, nosotros tenemos que permanecer fieles. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros hacemos caso a las cosas que el Señor nos dice, vamos a poder vivir una vida como Pablo la vivía en Cristo. Si no, vamos a seguir viviendo la vida como nosotros la vivimos. Y Pablo terminó muchas veces diciendo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo peleó batallas, y no una, ni dos, ni tres, muchas. Y él dice, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. La fe mantuvo a Pablo. La fe hizo que Pablo siguiera a Jesús de la manera en que nosotros debemos seguirlos. Las escrituras quedaron así y las cartas de Pablo nos enseñan mucho acerca de eso, de cómo vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. La voluntad de nuestro Señor Jesús no es la de nosotros. Nosotros podemos tener una voluntad y hacer las cosas a nuestra manera, pero engañoso es el corazón del hombre. Pero el corazón de Dios es perfecto. Y el corazón de Dios lo que quiere es que nosotros vivamos de una manera diferente para agradarlo a Él. Cuando nosotros lo colocamos a Él como primero, Él nos va a honrar. Cuando nosotros hacemos las cosas para agradar al Señor Jesús, Él nos va a bendecir. Cuando nosotros le decimos al Señor, tú eres nuestro Padre, guíanos, Él nos va a guiar por los caminos correctos, por sendas de justo. No nos hará caer, y si caemos, Él nos va a levantar porque nosotros lo tenemos primero a Él, así como Pablo lo tuvo. Pero mientras que nosotros sigamos haciendo nuestra voluntad, haciendo las cosas a nuestra manera, creyéndonos que somos buenos cristianos alejados del Señor, simplemente porque decimos gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios lo bendiga, y que por eso vamos a estar salvos, no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos en el momento en que nosotros decidamos vivir conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos viviendo alejados de su voluntad y lejos de Él. Nada vamos a hacer, nada podemos ser. Nosotros tenemos que vivir cerca del Señor, tenemos que vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús, así como Pablo la vivió. Pablo es el mejor ejemplo de lo que nosotros cómo podemos vivir. Pablo es el mejor ejemplo de la manera en cómo tenemos que llevar una vida en Cristo Jesús. Pero si nosotros decidimos vivir a nuestra manera y a nuestra forma, créanme, hermano, que vamos a vivir una vida vacía y hueca. Pablo nos enseña mucho. Hoy podíamos estar hablando de las enseñanzas de cómo vivir que Pablo nos enseñó,
horas y horas y horas. Pero de las mejores maneras para aprender a vivir y agradar a Jesús es hacer morir este viejo hombre, que tantas veces y tan difícil es, pero que es necesario e indispensable para vivir una vida cerca del Señor Jesús, que lo alegre a Él y por sobre todo que nos ayude a alcanzar una vida eterna. No sé cuán lejos está usted del Señor, no sé cuán indispensable es Jesús en su vida, no sé cuántas veces usted ha querido dejar o ha dejado al Señor por hacer su propia voluntad. Pero hoy el Señor nos está diciendo por medio de esta palabra y del apóstol Pablo que nosotros tenemos que permanecer en Él, que tenemos que pelear esta batalla, esta carrera hasta el fin, pero es con fe, con la fe en el Hijo de Dios, con la fe en que Él, solo el Señor Jesús, puede hacer por nosotros. No dejemos desfallecer, no nos demos por vencidos. Sigamos luchando todos los días, a cada momento, a cada instante, pero no lucha en oración, no lucha con la palabra de Dios debajo del brazo. Uno lucha confiando en el Señor Jesús y entregándole su vida a Él. Ahí está garantizado el triunfo. Lejos de Él, nada podemos hacer. Pablo es el mejor ejemplo para poder seguir una vida conforme a lo que el Señor quiere que sigamos. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Cómo quiere seguir a Jesús? ¿Usted quiere seguir a Jesús desde lejos? ¿O quiere vivir la experiencia de sentirlo a Él todos los días? Y saber que Él es el que gobierna su vida, saber que Él es el que hace, saber que Él es el que le ayuda, saber que Él es el que le sostiene. Vamos a orar para que sea el Señor Jesús, por medio de tantas cosas que hemos hablado y tanta palabra que hemos visto y tantas cosas que el Señor nos ha enseñado, dándonos esa fuerza para permanecer en Él. Acompáñame a orar. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Oh sublime Jesús, gracias por todo, Padre misericordioso. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como la que Pablo nos enseña por medio de las Escrituras. A vivir amándote a ti, Señor Jesús. A vivir entendiendo que el vivir está en ti, y si morimos es una ganancia porque alcancemos la vida eterna. A saber que lo más importante eres tú y no este mundo, a dejar tantas cosas de este mundo, a quitar de nuestra mente tantas cosas que nos alejan de ti, Señor Jesús, que este mundo nos brinda y que nosotros nos dejamos seducir por él para quedarnos ahí, para buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre amado y misericordioso, te amo, te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. Gracias por tener misericordia de nosotros cada mañana, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, bendícenos, Señor Jesús. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos, Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer firmes en ti, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre misericordioso. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí has sido fiel con nosotros, aunque nosotros fuéramos infieles contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a escudriñar cada día las Escrituras, a buscarte en oración, Señor, y ayuno, bendito Rey. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos has dado y nos has permitido. Cada cosa que tenemos es una ganancia. Poder respirar, poder comer, poder ver, poder escuchar, tener una familia donde dormir. Señor, son miles de bendiciones que tú nos das día a día. Y a veces nosotros somos tan desagradecidos que no las valoramos, Señor Jesús. Ayúdanos que esta palabra y que el apóstol Pablo en sus enseñanzas nos ha dejado para seguirte de la manera adecuada, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. El Señor Jesús me lo bendiga. Qué buena palabra que nos exhorta a caminar de la mano de Dios para llevar una vida correcta. Si el Señor Jesús no ha venido, la semana entrante nos volvemos a ver en este espacio, en una nueva conexión Jesús. Un abrazo bien grande, el Señor Jesús me lo bendiga, los quiero mucho. Chao, chao, bendiciones.